presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Segundo bloque de La Letra Chica y nos metemos de lleno en política porque, como lo decíamos al principio, el tema de la semana está vinculado con Cecilia Cairo, quien después de 2 días de estar en el centro de la controversia finalmente renunció a su cargo como ministra de Vivienda. Esto fue, recordemos, en la noche del jueves 17, luego de varias conversaciones entre integrantes de la cúpula del gobierno del presidente Yamandú Orsi. Vamos a ver el resumen en el siguiente tape. Cecilia Cairo tiene hace años un terreno de 1.538 metros cuadrados en Pajas Blancas, un balneario ubicado al suroeste de Montevideo, pero lo que nunca mencionó es que su casa, ubicada en Capitán Pedro de Mesa y Castro, nunca fue declarada en la Dirección Nacional de Catastro como corresponde. De hecho, aquí en La Pecera accedimos a la carpeta catastral de su predio, en el que figura que no tiene ningún tipo de edificación. La vida fue difícil. En el 2002 perdí la casa porque salí de garantía, vivía en el cerro. Papá tenía este terreno donde tenía un galpón y me dijo venite para Pajas Blancas. De ahí fui construyendo y anexando la casa nuestra con mis hijos. Yo creo que la ministra tiene que tomar una decisión y si no la toma el presidente tiene que actuar. ¿Qué decisión? Tiene que dar un paso al costado, tiene que renunciar. La renuncia es una sanción demasiado dura por una deuda. O sea, parto de la base que pondría el cargo a disposición del presidente, pero también si fuera presidente no tomaría esa decisión. Es decir, la gente tiene una vida previa, tiene sus peripecias. Cecilia Cairo le presentó su renuncia al presidente Yamandú Orsi luego de que se hiciera público. Como saben, que tiene una casa sin regularizar. La verdad que es una decisión crónica de una muerte anunciada que se debió haber tomado inmediatamente. Esas son mis disculpas, no haberlo hecho antes y no darme cuenta, pero no me quedé con nada, ni dejé de pagar impuestos, todo eso no es así. Y mi casa es la casa de cualquier trabajador. Recordemos de paso que el lugar de Cairo será ocupado por Tamara Paseiro, que ya está trabajando en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Actualmente es la directora nacional de Integración Social y Urbana. Pues bien, será la ministra. Para hablar de este tema recibimos al politólogo Mauro Casa y al también politólogo y docente universitario Daniel Buquet, conocidos además de la casa. Gracias por estar, muchachos. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, un gusto. Bueno, para empezar, ¿cómo creen que impacta esto con un gobierno recién instalado, además, y teniendo las elecciones departamentales tan cerca? Es un golpe temprano, ¿no? Que no acostumbrado, porque el gobierno está en plena luna de miel, se supone que es un periodo donde goza de cierta, imagen positiva, la complacencia de distintos actores que buscan, interactuar con el gobierno. Y recibe un golpe muy tempranero. Es como si se te lesiona un jugador cuando está empezando el partido, o se siente un jugador, digamos, que está lesionado, lo tenés que cambiar. Ahora, si está sentido, tenés que decidir si sigue jugando sentido o no, y es un golpe. La renuncia lo que hace es absorberlo de la mejor forma, de modo que el golpe no genere más heridas o consecuencias en el corto y mediano plazo. Sí, yo creo que hay un tema con el timing, ¿no? De un poco lo que señalaba Daniel, de en qué momento del gobierno estamos, ¿no? Esto de la luna de miel, de los primeros días. Uno esperaría que estos sean momentos de mayor cooperación en el sistema político, momentos donde un gobierno se está instalando, donde está planteando su agenda, donde se están ofreciendo cargos para la oposición, donde deberían estar mejor tendidos los puentes para dialogar. Si uno mira todo el periodo de 5 años, debería ser un buen momento para ello. Sin embargo, en Uruguay, por cómo está armado nuestro calendario electoral, se da esta contradicción de que el momento de instalación de un gobierno donde debería primar la cooperación, a la vez es un momento de competencia política. Entonces hay como incentivos cruzados para los actores, y doy un poco este marco para decir que a mí me parece que las viejas teorías de la luna de miel y todo eso están un poco, me parece fuera de época, ¿no? Yo creo que, por un lado, de parte de la oposición, lo que se ve claramente es que, no hay demasiada intención de facilitar
facilitarle la vida al gobierno, ni siquiera en estos comienzos, ¿no? Fue unánime y muy veloz el reclamo por la renuncia de la ministra. Por otro lado, esto que digo, el marco de una competencia electoral en el cual era un tema que, bien o mal, salpica un poco la gestión también de la discusión sobre la elección departamental, porque es un tema donde lo que había es una deuda de contribución inmobiliaria donde tiene que ver la cuestión de la intendencia departamental. No era un tema que fuera completamente ajeno, sino que se enredaba en la discusión por la elección departamental. De hecho, a los candidatos del Frente Amplio les vienen preguntando por este tema, tuvieron que posicionarse, pronunciarse por este tema, y ninguno podía decir no pasa nada, ninguno podía decir que no es grave deber la contribución inmobiliaria cuando estás aspirando al sillón de intendente de Montevideo. Entonces, eso quedaba metido también en el medio. Y bueno, y me parece que sí, como bien señala Daniel, el presidente lo resuelve. Creo que se toma un periodo prudencial. Ahí es una discusión muy subjetiva, ¿no? La oposición va a decir que demoró mucho y los propios van a decir que el presidente fue prudente. Yo me inclino a pensar que es razonable que en 48 o 72 horas el presidente haya visto un poco cuáles eran las reacciones, cuál era la conversación, llamémosle el termómetro de la calle y de las redes sociales y de la propia militancia frente amplista, que si uno observaba un poco eso, veía bastante enojo y bastante un posicionamiento bastante duro. No había una cosa muy complaciente hacia la ministra, sino por el contrario. Entonces creo que el presidente se toma unos días y toma una decisión que de alguna manera sí da por cerrado el tema, al menos en sus consecuencias institucionales, que ya no serán tales, porque la ministra no va a ir a interpelación, ya no está en el cargo, y bueno, y el tema de alguna forma institucionalmente sí queda cerrado. ¿Y cómo vieron la actitud inicial del MPP de cerrar filas en defensa de Cairo de alguna manera? Al menos algunos de sus principales referentes salieron rápidamente en X, por ejemplo, hablando de las redes sociales, a defender. Y también el hecho de que Cairo haya salido rápidamente a hablar con la prensa, recibió a los principales medios en su casa, habló sobre este hecho, ni que hablar que en su momento lo habló en un programa de radio, pero luego se siguió explicando, en su momento dijo que no iba a renunciar. ¿Cómo vieron toda esa movida también y cómo vieron la actitud del MPP puntualmente? Teniendo en cuenta la figura de Cairo. Para mí las dos cosas son distintas. Sí. La metida la pata, la reacción de la ministra fue muy franca. O sea, no intentó ocultar ni entreverar, dijo, no, bueno, esto es así, yo qué sé. En todo caso, explicar cómo llegamos a esto, y capaz que eso ayudó un poco a no entreverar más la situación. El MPP, yo entiendo que emitió un comunicado y no emitió ningún otro, o sea que la sigue defendiendo. No es que quiera mantenerla en el cargo, pero la defiende con argumentos que yo creo que son muy inconvenientes para el gobierno, ¿no? Y para el sector político principal del Frente Amplio, del presidente, etcétera, porque el comunicado del MPP no hace ninguna autocrítica, no parece haber ningún error. Y además utiliza un lenguaje que capaz que es medio característico de este grupo político, que es, mira, yo creo que esto tiene como un componente de falta de profesionalismo en dos sentidos. Profesión en un sentido, capaz que tiene muchos, pero por lo menos tiene dos. Profesión en un sentido es la actividad que vos hacés para vivir, ¿no? Y los políticos profesionales, que a veces se llaman clase política, aunque el término tal vez no sea apropiado, son profesionales de la política. El comunicado dice que no, que la gente del MPP no es de la clase política. O sea, no son profesionales entonces, o sea, no hay gente que vive la política. Y después hay un problema de profesionalismo, que es la otra acepción, y que tiene que ver con cómo hay que hacer las cosas cuando vas a armar un gobierno y vas a designar cargos. Vos tenés que abrir el ropero y ver los cadáveres que hay en ese ropero, si es que hay alguno, y en todo caso, si hay alguno, ver qué problema te va a generar. Entonces, charlándolo directamente, sentándose, diciendo, a ver, ¿qué te puede saltar? ¿Qué tenés para decir? Así lo limpiamos antes de que sea un problema, o investigando internamente. Como en cualquier empresa, cuando te van a contratar para un trabajo más o menos serio, que yo te van creo que esto se hace normalmente en la política profesional, y es, bueno, si vamos a poner a esta persona acá, yo creo que tampoco es que tengan que investigar. Yo creo que acá la principal responsable es la exministra, porque ella era consciente de la situación irregular, iba a ser ministra de Vivienda, ni más ni menos.
es como, es inaceptable para la gente, porque yo lo que creo es que el argumento del MPP es malo, negativo o inadecuado, porque no es lo que la gente va a percibir. Porque claro, pobre ministra, una trabajadora que tuvo problemas económicos y se hizo la casa ladrillo por ladrillo. No, la gente no cree eso de los políticos. La gente de los políticos cree otra cosa. Cree que están cómodos, cree que son privilegiados. Entonces, es muy raro tratar de ver... Está bien que un grupo político, un movimiento trabaje en la sociedad y tenga militantes que son gente común y trabajadores igual a cualquiera. Pero si una persona está en la élite, aunque no le guste el término, bueno, ya no es ese militante de barrio que es como cualquiera, que le dedica esfuerzo después de su horario de trabajo a la militancia, a la actividad política o lo que sea. Es una profesional de la política. Y un profesional de la política, aunque el MPP no le pague el sueldo o se quede con la mayor parte de su sueldo. Claro, porque ahí recordemos que tienen los integrantes del MPP tienen topeados sus sueldos. Está bien, pero entonces vos le tenés que decir, sí, disculpame, lo que pasa es que yo tengo un choclo, entonces sí, vos pagame para vivir lo que le pagan a cualquiera, pero tengo que resolver. No son sueldos magros tampoco, ¿no? No, yo entiendo que es un sueldo, ponerle razonable, pero si vos tenés una deuda importante, podrías decir, pero tenemos que resolver este tema. Claro. O no me nombres ministra de Vivienda, en todo caso, ¿no? Y yo creo que ahí falta profesionalismo, pero falta además una visión positiva del profesionalismo. Y es que hay que hacer las cosas bien y cuidar todos los detalles. Porque vos tenés a la clase política, además, en un periodo donde la gente desconfía de los políticos. No es que la gente adore a los políticos y diga que es gente fantástica, que dan su vida por el servicio a la comunidad, no. Piensan exactamente lo contrario. Entonces, cualquier político, no importa si es de derecha o es de izquierda, no importa si es millonario o es humilde, tiene que dar la imagen de que precisamente lo que quieren transmitir. Mirá que yo no vine acá a hacerme rico, yo vine acá a contribuir a resolver los problemas del país. Y en todo caso tengo un buen sueldo para que mis problemas personales no me generen distorsiones en la actividad política. Sí, yo comparto bastante lo que dice Daniel. Lo del profesionalismo sirve para enganchar cuál fue la salida que tuvo la ministra en materia de comunicación, ¿no? Uruguay sigue siendo un país en el cual el sistema político en materia de comunicación política sigue estando lejos de algunos estándares mínimos, ¿no? Estas cuestiones se resuelven de otra forma, ¿no? Hay vocerías, hay de otra manera. No es que una persona cae metida en un problema y dice, no, vengan a casa, que yo voy a hablarle a todos, les voy a contar, pasen, vengan, que es una casa humilde. Yo creo que hay honestidad en eso de la ministra. O sea, hay un reconocer, hay una honestidad, hay un querer mostrar, un querer de alguna manera también generar como empatía de la gente, contar una historia de vida que es una historia en la cual cualquiera de nosotros puede legítimamente sentir que sí, que es legítimo. Es la historia de cualquiera de nuestras madres, de nuestras abuelas que tenían que sacar adelante una familia, tuvieron que hacer otros sacrificios y bueno, y que se le fue quedando para atrás. Yo creo que todo eso es como que es una estrategia un poco improvisada y en la cual comparto con Daniel que no sintoniza con el clima de época. O sea, no sintoniza el clima de época, porque estamos en un momento, Daniel lo explica muy bien, y que es a nivel global, donde hay mucho hastío con la política, hay mucho hastío con la clase política, hasta si lo queremos poner en esos términos, más allá de lo que el MPP quiera decir sobre sí mismo y sobre si ellos pertenecen o no a esa clase política. La gente en general, venimos de una campaña electoral que pasó hace muy pocos meses, en la cual no estaba la gente tirando cohetes loca de la vida porque volvía al Frente Amplio, al gobierno, algunos sí, los más militantes, los más consustanciados, pero la mayoría de la gente la vivió con mucha apatía la campaña electoral, ¿no? Terminó tomando una decisión medio que, dentro de dos candidatos que no entusiasmaban demasiado. Entonces, hay esa apatía, hay un clima de época que no es hay un clima también de redes sociales, de cultura de la cancelación, todo eso también, donde cualquier error muchas veces se busca para atacar y no estamos como en un momento de demasiada tolerancia para con el error ajeno. Y creo que ahí veo yo como un problema de cálculo del MPP, ¿no? Que pensó que iba a haber como un abroquelamiento más grande, al menos del núcleo militante, de que la gente iba a respaldar más a esa ministra que legítimamente venía de abajo, era una laburante, era una mujer de sectores populares. Eso no pasó, y creo que eso también se vio en las horas subsiguientes. Uno no veía en la conversación pública que estuviera viendo ese respaldo, sí de los compañeros de ella, pero no como en general. Y algo más sobre el NPP.
Y esto que decía Daniel sobre la falta de profesionalismo, ¿no? El MPP, desde que ocupa lugares relevantes en la política uruguaya hace varias décadas, convive un poco con estas dos caras, ¿no? Con esta cara de, sí, es un sector al que la gente identifica como un sector cercano con los más humildes, un sector de gente solidaria, generosa. Incluso si uno mira cómo los uruguayos evalúan el gobierno de Mujica, se destacaba eso, ¿no? Pero por otro lado también muchas veces los uruguayos han visto en el MPP esta cosa de la desprolijidad, de la falta de estar consustanciado con los procesos como tienen que ser, la falta de prolijidad con los trámites como tienen que ser. Bueno, eso también se vio mucho en la gestión de Mujica. Entonces creo que Orsi se vio en un brete donde sus compañeros le pedían que él respondiese como un MPPista clásico, donde decía, sí, pasa que nosotros somos así, somos del pueblo, somos generosos, y bueno, a veces nos mandamos bacán y no somos del todo prolijos. Y Orsi hace un corte con ese discurso, con esa línea, y dice, no, o sea, pone una vara y un estándar para su gobierno en el cual dice, no, esas conductas en mi gobierno no van a ser tolerables, no es el gobierno de Mujica 2.0. Parece que hay algo interesante ahí, fundacional un poco de la presidencia de Orsi. Sí, porque Mujica es una cosa y el Frente Amplio es otra. Yo diría que el Frente Amplio buscó especialmente la formalidad como política pública. Lo hizo, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo y desde el BPS. Murro, por ejemplo, aspiraba a que el sistema se hiciera sustentable en la medida en que se formalizaran cada vez más trabajadores. Y los 15 años que gobernó el Frente Amplio, la formalidad del mercado de trabajo creció enormemente. Se hizo con la reforma tributaria, Daniel. Sí, bueno, no solo con la reforma tributaria, pero un caso muy puntual, que es el débito, el uso del débito y la bancarización y todo esto. ¿Qué buscaba? Formalizar, que la gente pague el IVA, porque si yo te descuento puntos del IVA, si me usás la tarjeta de débito, bancarizo todas las operaciones, te doy un beneficio, pero al final recaudo más, porque logré formalizar. Entonces, es verdad, el MPP o Mujica tuvo eso de que lo político es más importante que lo jurídico, pero no es la línea del Frente, no es lo que hizo el Frente Amplio mientras fue gobierno, y en todo caso posiblemente no sea lo que haga el Frente Amplio, porque estoy pensando en el ministro Done, por ejemplo, también en este periodo. Entonces, yo creo que la posición del MPP es negativa en el sentido que contradice lo que el propio gobierno debería promover, que es la formalización. Continuando un poquito con lo que fueron las primeras repercusiones posteriores a lo que fue lo de Cairo, lo veíamos en el tape al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien, esto fue antes de que se anunciara la renuncia de Cairo, aclaró que él decía que la renuncia le parecía una sanción demasiado dura por una deuda. ¿Qué les parece el hecho de que haya salido Pereira a hablar antes? No, yo creo que Pereira no tenía otra que algo tenía que opinar, porque le iban a preguntar por el tema. Creo que capaz que hace una además cuando dice lo que él haría en el lugar del presidente. Quizá ahí hubiese sido más cauto pronunciarse, sí, dar el respaldo, si él entendía que correspondía el respaldo a la compañera, pero no decir lo que él haría en el lugar del presidente. Me parece que ahí como que hace capaz que una de más, ¿no? Pero me parece que lo de las repercusiones está bastante claro que lo que hizo el entorno más cercano a Orsi fue esperar para ver cómo se desenvolvía la situación y cómo eran las reacciones del resto del Frente Amplio, ¿no? Y bueno, y tuvo que tomar una decisión que evidentemente es costosa para el presidente, ¿no? Y es costosa para la gente más cercana al presidente, por ejemplo Alejandro Sánchez, porque ellos tienen una cercanía enorme con Cecilia Cairo. Era una de las figuras que el gobierno pensaba proyectar en este periodo, era una de las figuras que le estaban dando unas competencias enormes al Ministerio de Vivienda que iba a estar bajo su égida y que iba a llevar adelante política pública muy relevante. Bueno, todo eso ya no va a ser, entonces me parece que se valoró todo eso a la hora de tomar una decisión. Creo que hay una reacción como automática en los partidarios de defender a los suyos, sobre todo cuando no se trata de algo grave, pero ha pasado incluso con cosas graves. Y yo creo que está bien que eso se revise, porque tal vez ha habido, no sé, ahora estoy pensando en el caso Besossi, porque es curioso, ¿no? Está acusado de diversos delitos, pero no solo eso. En una actitud parecida a la de Cairo, en una conferencia de prensa, dijo haber ha tomado medidas irregulares, ¿entendés? Decidir mandarle algo, un material a una gente, porque después lo arreglamos, violando los procedimientos correctos.
no es bueno que los políticos se dediquen a defender a los suyos y atacar a los a los oponentes permanentemente por las mismas cosas, porque lo único que logra esto en la opinión pública es generar la idea que se está expandiendo, que es que los políticos son todos iguales. Si nosotros tenemos democracia y la democracia genera beneficios que no generan los autoritarismos, es porque los políticos no son todos iguales, pero no porque hay unos buenos y otros malos, sino porque tienen ideas diferentes o propuestas diferentes o programas diferentes. Cuando llevamos la política a este terreno y los políticos pasan a ser todos iguales, es que empiezan a competir a ver quién es menos chorro, ¿no? Porque frente a la acusación de que, mirá, porque fulano cometió este acto irregular, sí, pero y vos no te acordás del tuyo que también y no sé qué. Si la competencia política se trata de eso, estamos en el horno. Igual fue una trampa en la cual cae un poco el Frente Amplio por sí mismo, ¿no? Porque el Frente Amplio propone una campaña electoral con un eslogan que era que gobierno la honestidad, donde era evidente que a la primera de cambio te estabas metiendo en camisa de once varas, ¿no? Porque iba a haber más tarde o más temprano, sucedió muy temprano, algún caso que te pusiera en el brete de decir, y va a gobernar la honestidad. Entonces, moralizar la política es una estrategia que tiene costos altos, ¿no? Sí, yo creo que no le hace bien a la política plantearlo en esos términos. Claro. Lo que el Frente Amplio entiendo que quiso hacer era sacar partido de los escándalos que ocurrieron muy llamativos en el gobierno anterior, como parte de una estrategia donde tal vez la situación económica y las variables sociales no favorecían tan claramente al Frente Amplio. Entonces, ¿dónde podemos meter la diferencia? Y bueno, vamos a meterla por este lado. Entiendo que es algo estratégico y que no debería poner esa vara, es decir, como el presidente anterior dijo, quiero que me evalúen por la libertad, espero que Orsi no diga, por lo menos no lo dijo en su asunción, espero que me evalúen por la honestidad, porque si no se van a poner a contar. Claro. Mirá que este escándalo ocurrió a los 45 días. Sí, es un récord, ¿no? Y son 5 años. Entonces, no me evalúen por la cantidad de escándalos que vayan a ocurrir. Pero va a ser un poco inevitable con ese eslogan de campaña, te lo van a tirar encima cada vez que pueda. Y además también sienta el precedente de qué vamos a considerar a la hora de remover un ministro, ¿no? Eso me parece una discusión interesante, porque bueno, con los legisladores está muy claro, los legisladores tienen fueros, hay un proceso ahí que tiene que haber una investigación judicial en curso, etcétera, para que se le pida la renuncia a un legislador. Hay un proceso establecido por la Constitución. Con los ministros no está todo eso tan reglado, es una cuestión bien política, ¿no? Es una discusión, incluso nos lleva a preguntarnos si Cecilia Cairo, teniendo esta deuda, hubiera sido ministra de otra cartera, quizá ni siquiera la destituían, ¿no? Porque no era un tema tan cercano a su propia competencia, podría haber sido otra la resolución. Ahora, Orsi pone la vara en este lugar, ¿no? Y creo que también hay un matiz allí, obviamente sin justificar nada, ni ir por ese lado, pero me parece que también hay que reflexionar sobre qué esperamos de los políticos, y muchas veces cuando se pide que en política estén los mejores, la gente más preparada, la gente que venga muchas veces a renunciar a mejores sueldos o mejores condiciones de trabajo en otros lugares. Bueno, estar en la política hoy en día en un gabinete, por ejemplo, te expone a cuestiones así, donde rápidamente queda expuesto ante la opinión pública, ante las redes sociales, ante todo. Entonces, a veces también genera como una alarma de, bueno, para los que se quieren dedicar a la política, siempre fue un deporte de contacto, ¿no? Pero ahora parece que más que nunca. A propósito de lo que hablaba recién Daniel del tema de las reacciones y de que los políticos deberían revisar esta cuestión, ¿no? Existe, les pregunto a ambos, ustedes que saben más, ¿existe un manual, digamos, del político y de la política de primero defenderse y después en segundo plano asumir el error y nunca empezar diciendo, bueno, miren, me equivoqué de medio a medio, yo tendría que haber hecho A, B, C e hice X, Y, Z. Después sí, te explico el contexto, la historia personal, etcétera, etcétera. Pero pareciera como imposible que primero se asuma el error. Y pienso en eso que vos decías, ¿no? Del descrédito que esto genera. Pero es que siempre es así, los manuales indican, no, poné por delante la defensa, porque si no, después la opinión pública va a decir, mirá, él mismo o ella misma está asumiendo. ¿Qué pasa ahí? Sí, yo creo que vos lo que apostás es a
estar siempre en las mejores condiciones, ¿no? Cuando se te lesiona o se lastima o se siente un jugador en el arranque del partido, ¿no? Un jugador importante. Vos lo que esperás es que responda y entonces lo dejás 2 minutos a ver y que haga un pique a ver si no le vuelve a doler, con la expectativa de poder seguir jugando con el cuadro titular que planificaste. Y esperás un rato a ver qué es lo que, si lo tenés que cambiar o no. Yo creo que no es un manual, yo creo que es una reacción espontánea que es conservar las mejores condiciones, las condiciones ideales que planificaste al principio, y entonces cuando ves que tenés que resignar algo de lo que esperabas tener, bueno, lo lamentás y pensás, capaz que no lo tengo, capaz que lo puedo resolver de otra manera. En este caso, como no, en muchos casos los políticos son muy partidarios de las visiones medio conspirativas, ¿no? Siempre piensan que te están armando una cama, que te están haciendo, no, que los otros, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, bueno, se ha llegado a decir, ¿no? Que ciertas acusaciones venían de la conspiración de Atlanta. Entonces, los políticos tienen como una tendencia a decir, mira, acá están operando para hacer esto, y están las fake news, y está todo lo demás. Entonces, tu primera reacción es, esperemos que esto no sea cierto. En este caso, como la ministra, en ese momento ministra, fue muy franca, bueno, cierto era, entonces esperemos que no sea tan grave, ¿no? Y es como yo creo que es justamente, yo creo que el manual debería decir lo contrario. No lo conozco, no sé si Mauro, que está más en temas de campaña electoral y comunicación política, sabe si dice, el manual debería decir cortá. Ya mismo, o sea, aparece algo, cortalo, porque cualquiera de estas cosas te puede continuar produciendo daño. Yo creo que podés esperar 2 minutos, como en un partido de fútbol podés esperar 2 minutos a ver si el jugador responde bien, podés esperar 2 días. En este caso no se trata, la ministra no decidió renunciar y el presidente no decidió echarla. Acá hubo un par de reuniones por lo menos, ¿no? Seguramente en el MPP, por lo menos del MPP, ¿no? Hasta que se dieron cuenta de que había que hacerlo. Está bien, no cambia mucho. Si renunció al otro día o a los 3 días, para mí no cambia nada, eso es lo de menos, ¿no? El argumento que tiene la oposición para decir, pero demoraron mucho. Bueno, sí, igual ese tiempo le dio tiempo a la oposición justamente a posicionarse, a expresarse, a salir en los titulares, y no sé qué tanto impacto puede tener, pero en los informativos salían, ¿no?, diferentes figuras de la oposición a expresarse respecto al tema. Para mí la respuesta en cuestión de timing, yo no creo que haya habido un problema. Para mí el problema fue, en todo caso, que si lo que estabas apostando era una política de reducción de daños, llamémosle en términos de consumo responsable, me parece que no estuvo bien preparado el alegato de defensa de Cecilia Cairo, o en todo caso se apostó, como decíamos al principio, por buscar como una empatía, una cuestión de soy una más de ustedes, soy una más del pueblo, soy una con mi pueblo, y bueno, y eso no dio demasiado resultado, porque uno lo veía en los propios frente amplistas y no estaba calando ese discurso. Más allá que después que la persona deja cargo, y bueno, después se generan reacciones más solidarias de la gente, decir, sí, hubo líderes de la oposición que dijeron que reconocían el trabajo, reconocían la honestidad, reconocían el compromiso político, pero bueno, nada de eso quitaba el error cometido. A mí me parece que si uno tiene que pensar siempre quién se queda más contento y quién se queda más triste con las situaciones, ¿no? Para la oposición hubiera sido lo mejor que la ministra se mantuviera en el cargo. O sea, para la oposición, si la ministra se mantenía y si hoy seguía en el cargo, y si la semana que viene y la otra, le estabas dando un cachón que iba para largo, y teníamos el riesgo de caer en un nuevo caso Sendik en cuestión de comunicación, ¿no? De cómo un elemento como el Frente Amplio le llevó, no sé, me acuerdo, 8 o 9 meses a resolver desde aquella vuelta que Sendik se sale, que tiene un título trucho, a que lo hace renunciar en un plenario del Frente Amplio. Bueno, todo ese tiempo al Frente Amplio le costó carísimo, y luego le costó en una campaña electoral, en la subsiguiente campaña electoral, tener que seguir respondiendo por ese tema. Todo cada eso tanto se saca todavía. ¿Cómo? Cada tanto se saca. Por eso en la última campaña electoral, ¿no? Algo que pasó en 2017 y sigue funcionando. Entonces, creo que el Frente Amplio se quemó con esa vaca, ¿no? Entonces, me
parece que la reacción en materia de timing fue la correcta, y la oposición en ese sentido no tiene mucho para reclamar. Y bueno, y se quedan con las ganas de hacer una interpelación que podía tener consecuencias, ¿no? Era una interpelación que se iba a hacer en Cámara de Diputados, donde, bueno, las mayorías podían estar para ir contra la ministra. Creo que en ese sentido se resuelve en un timing que es el adecuado. Yo tengo otra pregunta y tiene que ver con cuáles podrían llegar a ser los futuros posibles para Cairo, cuáles se imaginan, porque ella podría volver al Parlamento. La escuché decir que capaz que no era su idea, pero ¿cómo la ven? No, entiendo que es una política vocacional que no, según el MPP, no integra a la clase política, pero yo digo que ¿sería estratégico que ella volviera al Parlamento, por ejemplo? Yo creo que sería poco relevante en términos generales, porque ella, como legisladora, no sería objeto. Sí, está bien, capaz que en la primera sesión que aparezca van a pedir la palabra y le harán algún bullying desde la oposición, pero no van a hacer eso. Una nueva categoría de bullying. El bullying legislativo. Bueno, digo que existía hace tiempo, pero le ponemos nombre. Legislativo, pero en fin, yo creo que... No pasaría a mayores. A ver, yo lo que pienso, pero esto es, pues ella hará lo que le parezca y el grupo político decidirá también lo que tenga que decidir. Supongo yo que ella va a regularizar estas construcciones. Sí, ¿no? Más o menos rápidamente, y en todo caso no sé si eso le va a generar una deuda de contribución porque están irregulares, no sé cómo se hace eso, y entonces capaz que le dan un financiamiento para pagarlo y en un tiempo no muy extenso pasará a estar en regla. Entonces, ahí todo esto se disipa. Tenemos una legislatura de 5 años y esto recién empieza. Entonces, si ella quiere y si el grupo político entiende que es valiosa como diputada, no como senadora porque renunció, pero como diputada, que es valiosa, puede hacerlo, porque además ella no va... salvo capaz que en el arranque, o salvo que surja un tema relacionado con la vivienda y la contribución inmobiliaria y las regularizaciones, no va a estar en el centro del asunto. En todo caso, ella podrá elegir si quiere protagonizar, ¿no? o ser vocera de algún asunto y tal vez irse a otro territorio que no sea el de la vivienda, por ejemplo. Entonces yo creo que perfectamente puede actuar como diputada. No sé si lo va a hacer, no sé si es lo más conveniente, pero no creo que haya un impedimento relevante. No lo hay, obviamente, desde el punto de vista jurídico, pero tampoco creo que lo haya desde el punto de vista político. Sí, creo que ahí Daniel traía algo a colación que era que también la trayectoria de la propia exministra, bueno, en ese marco la condenaba, ¿no? Por su enorme conocimiento del campo del que se trataba, ¿no? Una mujer política que había estado en las últimas décadas en la Junta Departamental de Montevideo, presidiendo la Junta de Montevideo, en el programa de mejoramiento de barrios, en el Plan Juntos, ahora como en la legislatura pasada en las comisiones relativas a la vivienda. A ver, era muy difícil para ella argumentar que no sabía cómo se pagaba la contribución, digamos. No es una persona que tiene una expertise en el tema que, bueno, yo no creo que Cecilia Cairo quede vetada para volver a hablar del tema de vivienda en algún momento. No me parece tan grave. Me parece que incluso Uruguay tiene un estándar ahí con el tema de las bancas que es como muy estricto, ¿no? O sea, se respeta mucho la constitución nuestra, la legislación uruguaya hace que se respeta muchísimo. La persona que gana una banca tiene que haber motivos muy sobrados para que esa persona no esté allí. Es la eterna discusión de cuando una persona se va del partido y si la banca pertenece a los partidos o a las personas. Y la ley en eso es muy clara, la Corte Electoral, la banca es de los individuos. Cecilia Cairo, esa banca de diputados le pertenece. Entonces, yo no dudo de que ella vaya a volver. Me parece que, como dice Daniel, sería prudente que desde su sector político rápidamente la ayudaran a ponerse en regla, a tener un plan de pago, como sea que se resuelva, y bueno, que vuelva al Parlamento habiendo subsanado el error que la hizo salir. Y capaz que hay alguna chicana o algún pase de factura, pero por el clima que por lo menos yo tengo entendido que hay hacia ella, yo no creo que sea así. Me parece que bueno, que la van a recibir bastante de buen grado del resto de la Cámara, ¿no? Para cerrar, miren, tan breve que es de múltiple opción. Hablábamos de las departamentales que se vienen y de este contexto, ¿no?, electoral. ¿Creen que esto, para el Frente Amplio y en todo el país, en las departamentales, es un golpazo, un golpe, un golpecito o nada? No, nada. Tengo que decir, nada. Yo digo, puede ser un golpecito. Nada y golpecito. Capaz que más en Montevideo,
Montevideo tiene un poco eso de que es un departamento, pero como es la capital, también todo lo nacional ocurre en Montevideo, y es la grifa partidaria. Ahora, yo creo que el Frente Amplio puede, de alguna manera, incorporar este asunto de forma que no sea del Frente Amplio. Tal vez allí el error de Fernando Pereira, yo creo que no opiné sobre las declaraciones de Fernando Pereira, porque Fernando Pereira perfectamente podría no haber dicho nada, porque podría haber dicho, esto no es un problema del Frente Amplio. En todo caso es un problema de la ministra y del presidente. Pues después dijo que creo que lo escuché decir, que el Frente Amplio no nombra ministros. Pero en ese momento no. No es un problema del Frente Amplio. El Frente Amplio debería comunicar que esto no es un problema, porque no es un error de política, es un error personal, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo han dicho también de una manera o de otra, y por lo tanto, pero ¿qué pasa? Te deja en esa posición, y más si lo salen a defender. Porque si no, bueno, nada, es esta persona no es candidata a intendenta, ni a edila. Entonces, bueno, no forma parte de esta discusión de la elección departamental o municipal. Muy distinto al caso de Sossi, ¿no? Como bien decía, bueno, que es candidato a intendente actualmente. Es intendente y candidato, ¿no? Es candidato, es el candidato más fuerte y claro. E imputado por 7 delitos contra la administración. Yo también entiendo que en ese caso renunciar, que sería renunciar a la candidatura, porque no tiene cargo, porque como intendente está en licencia, no, renunció. Tenés que renunciar, ¿no? No tenés, pero creo que renunció. O sea, no tiene cargo, pero tendría que renunciar a la candidatura. Pero yo creo que eso, yo no sé si es perder el departamento, pero capaz que es casi lo mismo. En este caso estamos hablando de que podría tener algún impacto negativo, que bueno, todo depende del escenario. Yo creo que en Montevideo más que en algunos departamentos donde el Frente Amplio aspira a tener buenos resultados. Muy bien, Mauro Casani, el Buquet, muchas gracias por acompañarnos esta noche, un gusto. Un gusto para mí. Muy bien, bueno, Jorge Temponi, se viene el tercer y último bloque de La Letra Chica. Sí, vamos a hablar de tránsito, cultura del tránsito, políticas del tránsito, ya seguimos.